Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a ver los 5 ejes que atraviesan a la educación sexual integral. Y vamos a comenzar con el primer eje a través de esta imagen en la cual vemos a una niña sosteniendo un sartén y se trata de una publicidad. Una publicidad que tiene que ver con cómo una mujer desde muy chica, desde muy niña, tiene que saber manejar sartenes, saber de qué calidad son, cuál es lo mejor, lo más apropiado para la cocina. Es decir, que tiene la idea de que una mujer tiene que dedicarse sí o sí a la cocina y en cambio un hombre no. Entonces, sobre esta publicidad vamos a hablar de reconocer la perspectiva de género. Muchas veces pensamos que todas las personas nos ubicamos en una categoría, varón o mujer, como si una u otra fueran lo natural, lo normal, y por lo general se valora lo masculino. Esto lo vemos por ejemplo en el lenguaje, cuando usamos el plural, los estudiantes, los chicos, los padres, los docentes. Bueno, la lista puede seguir, ¿no? También podemos darnos cuenta de ciertos estereotipos de género, como en este caso donde hay juguetes y actividades exclusivas para unos u otros. Por ejemplo, las niñas tienen que jugar a la muñeca, a la cocinita, a la mamá, a la maestra, a juegos que sean delicados. En cambio, los varones se supone que deben jugar a la pelota, a juegos rudos, a la pelea. Entonces vivimos en una realidad atravesada por una perspectiva de género y esa perspectiva es patriarcal, ¿sí? Y esta perspectiva dice cómo los hombres y las mujeres deben actuar, ¿sí? Pero en base a una perspectiva de cómo un hombre lo ve. Esto funciona a través de mandatos y de roles esperados y genera enormes desigualdades. A medida que pasa el tiempo van a ver que esto se refleja y tiene consecuencia en un futuro en los hechos de violencia de género, en la trata de personas para explotarlas sexualmente, la exclusión política y económica y la doble jornada laboral, lo cual afecta mucho a las mujeres. Debemos reflexionar que existen muchas maneras de ser varones y de ser mujeres, y cada persona tiene su forma de expresar su género. Para avanzar hacia la igualdad de género es necesario promover que ser varón implica relaciones afectivas basadas en la igualdad, el buen trato, sin importar la orientación sexual, la identidad de género de las personas. Que ser varón también es cuidar, pedir ayuda, poder dedicarse al trabajo doméstico. Eso también son atributos masculinos, como también asumir una postura clara en contra de la violencia de género. Bueno, para comenzar el segundo eje vamos a ver esta imagen que ha circulado mucho en las redes sociales y sobre todo en el mes de junio, que es el mes del orgullo LGTBIQ, que habla sobre la igualdad y el respeto por la diversidad. ¿Sí? Justamente de eso se trata este segundo eje, respetar la diversidad. Las personas somos todas distintas en cómo pensamos, sentimos, creemos, actuamos y vivimos la sexualidad. Esto nos convierte a cada uno en un ser único, pero estamos atravesados por una mirada binaria, que quiere decir que si nacimos con pene, debemos ser varones y gustar de mujeres, y si nacimos con vagina, debemos ser mujeres y gustar de varones. Esto también lleva a una mirada heteronormativa. Y también genera enormes prejuicios y estereotipos, dejando de lado muchísimas personas que no se reconocen en esos dos polos. Por ejemplo, las personas que forman parte del colectivo LGTBIQ+. El respeto por la diversidad implica reconocer que las diferencias sexuales están atravesadas por relaciones de poder que dicen cómo tienen que vivir las personas y cómo tienen que expresar su género. La identidad de género es cómo cada persona elige vivir y sentir su género, que puede coincidir con el sexo asignado en el momento del nacimiento o no. Y la orientación sexual es mi expresión de deseo hacia otros. Y si tenemos en cuenta esto, las posibilidades se multiplican. Reconocer la diversidad sexual es no presuponer que todas las personas deberían ser heterosexuales, como la única manera de vivir la sexualidad. Una mirada integral es hacer de la escuela espacios inclusivos y respetuosos, respetando justamente la diversidad y también ir en contra de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. En este eje 3 vamos a ver la imagen
de una persona que está siendo víctima en lo que hoy conocemos como ciberbullying, ¿sí? Y es ese ataque y ese bullying sistemático, ese acoso sistemático sobre una persona a través de las redes sociales, a través de la nube, en distintas plataformas, pero sobre todo en las redes sociales, un ataque constante, con agravios, con insultos o con palabras que descalifican su persona, y esto puede impactar muchísimo y enormemente en el autoestima de esa persona, y esto lo vemos muy frecuentemente. Entonces, en este eje nosotros vamos a hablar sobre valorar la afectividad. Como seres humanos no podemos dejar por fuera aspectos relacionados con los sentimientos, los valores, las emociones. Generalmente en la escuela valoramos el aprendizaje y la razón por sobre las emociones, pero de esta manera nos perdemos la posibilidad de desarrollar las capacidades afectivas como por ejemplo la empatía, la solidaridad, el respeto. Poder expresar nuestros sentimientos es también poder reflexionar sobre la manera que tenemos de manifestar el afecto, tratando de que eso no lastime ni vulnere los derechos de nadie. Esto no es igual a anular los conflictos, porque están presentes en todos los vínculos, pero sí es preciso diferenciar que cuando no queremos tener, por ejemplo, relaciones amorosas o sexuales, no es no, que los celos son una forma coercitiva y mala de expresar afecto. Estos como algunos ejemplos, ¿no? Pero bueno, la idea de este eje es poder brindar herramientas para que cada uno y cada una de ustedes pueda identificar y decir lo que sucede y lo que sienten. Y eso implica abrir espacios de confianza, de diálogo, para que puedan compartir sus emociones y sus sentimientos, expresando sus puntos de vista y respetando las diferencias. Que puedan reflexionar sobre ustedes mismos, construyendo relaciones y vínculos más igualitarios. Para comenzar a hablar de este eje, qué mejor hacerlo si no es a través de Mafalda. Conocen a Mafalda, ¿verdad? Esta niña, tan inteligente, tan capaz en sus pensamientos, en sus reflexiones, con tantas convicciones, y justamente habla de los derechos, ¿sí? Mafalda es una niña que conoce los derechos y sabe cómo expresarlos. En este eje vamos a hablar justamente de ejercer nuestros derechos. Tanto niños y niñas como adolescentes son sujetos de derecho. Esto quiere decir que son capaces de participar, de ser escuchados y no discriminados por ningún motivo. Los adultos y el Estado debemos garantizar esos derechos. Se trata de poder participar, por ejemplo, en centros de estudiantes, de plantear dudas e ideas en clase y con el respeto que corresponde. O sea, se trata de reconocer que los y las niños y niñas y adolescentes tienen algo para decir. Tienen derecho también a recibir información científicamente validada, a vivir sin violencia y sin discriminación de género y por orientación sexual, derecho a decir no frente a situaciones de presiones de pares y de adultos, derecho a una identidad, al buen trato, al acceso a la educación de calidad para todos y todas, como así también a los servicios de salud, a expresar opiniones, a elegir libremente, a respetar nuestras elecciones, nuestra integridad física, psíquica y moral, etc. La lista puede continuar. Es importante saber que en este último tiempo se sancionaron 5 leyes muy significativas. La ley contra la violencia de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de interrupción voluntaria de embarazo, la ley de atención y cuidado de salud integral durante el embarazo y la primera infancia. Son leyes muy importantes y tienen que ver con los derechos de las personas. Ustedes ahora, en este momento, están ejerciendo, por ejemplo, un derecho fundamental, que es el derecho a recibir educación sexual integral, como debe ser en todas las escuelas del país. El quinto y último eje se trata de cuidar el cuerpo y la salud. Y en este eje vamos a ver una imagen de un artista que realiza una performance, es decir, una obra artística sobre su propio cuerpo. Y es una obra que nos dice sobre la imagen, sobre cómo nos percibimos y nos perciben, sobre los ideales de belleza, los ideales de un cuerpo armonioso y sobre las distintas palabras que influyen en el cuerpo. Por eso ella se deja escribir sobre su propio cuerpo, haciendo alusión a cómo las palabras impactan sobre el cuerpo de uno,
¿sí? Entonces, bueno, de eso se trata un poco este eje, de cuidar el cuerpo y la integridad física y psíquica frente a distintas situaciones que nos toca atravesar. Desde la ESI, este eje busca el reconocimiento del cuerpo sexuado y sus distintos cambios como parte de la identidad de las personas. Esto influye en el fortalecimiento de la autoestima y de la autonomía, con la finalidad de poder decidir sobre nuestra salud en general y sobre nuestra salud sexual y reproductiva en particular, que permite vivir una sexualidad sin ningún tipo de presión, violencia, discriminación, enfermedad o dolencia. En este eje también vamos a reflexionar sobre las identidades de género, los ideales de belleza y cómo los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales participan en ello. Por último, que la sexualidad y el cuerpo también se vinculan con el disfrute y el placer. Si bien estamos presentando estos ejes de manera separada, en la realidad solemos verlo de manera interrelacionada. Muchas gracias y espero que estén todos bien. Un saludo.